¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Buenas tardes. Sí, sí, me escuchan. Perfecto. Bien, buenas tardes con todos. Bien, como ven ahí en la presentación de la carátula, ¿no? La primera diapositiva del tema que nos ha traído el día de hoy, el módulo 4 vamos a tratar sobre las inspecciones de seguridad y fiscalización que realiza la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral. Eh, Quien les habla es ingeniero industrial de profesión, con muchos años de experiencia en el ámbito de seguridad y salud de trabajo, y a la fecha vengo laborando como inspector de trabajo en la Superintendencia Nacional de Fiscalización. Entonces, voy a contarles casos de la experiencia, ¿no? Como inspector, en un casito por ahí que se vengan a la memoria en el momento que estamos desarrollando la clase. Y cualquier duda o pregunta, algo que no esté claro, lo hacen llegar para que se aclare en el momento. ¿Estamos? Bien, entonces, primero hay que saber, ¿no?, quién es la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral, o más conocida como SUNAFIL. La SUNAFIL se crea en el año 2013 con la ley 29981, ¿no?, como un órgano técnico especializado, que es el ente rector y autoridad central del sistema de inspección del trabajo, que pertenece pues al Ministerio del Trabajo, y se encarga de vigilar, ¿no?, supervisar el cumplimiento de normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, como se encarga de verificar el cumplimiento de estas normas laborales sobre seguridad y salud en el trabajo, el incumplimiento, ¿no?, por cualquiera de los administrados, o sea, las empresas, ¿no?, por cualquiera de ellas, el incumplimiento de estas normas va a conllevar a de que sean eventualmente sancionados con una multa, ¿no?, porque están cometiendo infracciones a las normas sociolaborales. Por lo tanto, esa administrados o empresas, ¿no?, a las normas sociolaborales y de seguridad y salud en el trabajo, va a conllevar a la comisión de infracciones, ¿no?, a estas normas. Por lo tanto, las infracciones son sancionables con multas, ¿no? Hay multas de distinta gravedad, hay leves, graves y muy graves. ¿Y cuál es el ámbito, ¿no?, de acción de la SUNAFIL? El ámbito de la inspección de trabajo. En la ley 28806, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, nos dice que en esta función que tiene SUNAFIL, ¿no?, de prevención y asesoría, brinda asesoría técnica sobre el sistema inspectivo. O sea, explicar, ¿no?, es como una clase que da una charla rápida en sí, ¿no?, sobre cuáles son las funciones de SUNAFIL, qué se encarga de vigilar, qué se encarga de supervisar y cuáles son las acciones que SUNAFIL toma cuando encuentra incumplimientos, ¿no? Entonces, esta asesoría técnica está dirigida tanto a empleadores y trabajadores con la finalidad de promover el cumplimiento de la normativa sociolaboral y la normativa de seguridad y salud en el trabajo. Eso es por la parte de prevención y asesoría. En el tema de fiscalización, que es el otro campo de acción de SUNAFIL, nos dice que inspecciona y vigila el cumplimiento de la normatividad sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo, y sanciona su incumplimiento, ¿no?, lo que ya les venía adelantando, ¿no? Se encarga de vigilar, supervisar el cumplimiento de esas normas y de encontrar pues algún incumplimiento por parte de algún administrado o alguna empresa. Por tanto, se va a determinar una infracción y esa infracción se sanciona con multas, ¿no? ¿Qué viene a ser la inspección del trabajo, ¿no? Ese trabajo, esa tarea que tiene el inspector de trabajo, ¿no? Nos dice que es un procedimiento de investigación relativo al cumplimiento de las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, para que el inspector pueda determinar si la empresa está cumpliendo o infringiendo estas normas mencionadas, previamente va a realizar pues un procedimiento de investigación, ¿no?, que está referido a la recopilación de información, de documentos, con los cuales que van a ser elementos, ¿no?, fuentes de información que le van a servir al inspector
para poder determinar si la empresa está cumpliendo o está inobservando estas normas, ¿no? Y como les vuelvo a repetir, si encuentra algún incumplimiento, van a ser pasibles de alguna eventual sanción. Esta inspección del trabajo está regulado por las normas de inspección del trabajo, que es la ley 28806, ¿no? Y que actúa siempre de oficio, ¿no? Que actúa siempre de oficio, ¿no? ¿Como consecuencia de qué, no? O sea, ¿por qué? ¿Cómo nace la orden de inspección o la orden de fiscalización que va a realizar SUNAFIL, ¿no? En primer término tenemos por una decisión interna de la SUNAFIL, ¿no? SUNAFIL realiza operativos, ¿no? De distinta materia, ¿no? Por ejemplo, hace poco, terminado mayo, en la quincena de mayo los empleadores estaban en la obligación de depositar la CTS, ¿no? A sus trabajadores, hasta el 15 de mayo. Entonces, SUNAFIL pues genera un operativo para verificar el cumplimiento de esta obligación que tiene el empleador, ¿no? Ya se acerca a fiestas patrias, ya viene otra obligación, ¿no?, de los empleadores, que es el pago de las gratificaciones. También ahí se generará un operativo para verificar que los empleadores estén cumpliendo con realizar el pago de la gratificación correspondiente. También a solicitud de una entidad pública, ¿no? Puede ser la SUNAT, la Fiscalía o cualquier otra entidad que vea pues que algún administrado que está realizando alguna gestión ante esta entidad y noten de algún tipo de incumplimientos a las normas laborales o de seguridad y salud en el trabajo, estas entidades cursarán un oficio a la SUNAFIL solicitando que realicen una inspección a ese administrado, ¿no? También se puede originar una denuncia, ¿no?, o una fiscalización por una denuncia de cualquier persona, ¿no?, o entidad. Cuando nos referimos a cualquier persona, es una persona que se siente afectada, ¿no?, que su empleador, por decirles, no esté cumpliendo con capacitarlos, no esté cumpliendo con proporcionarle los EPPs, no esté cumpliendo con realizar pues, actividades preventivas en el centro de trabajo que estén afectando la seguridad y la salud de los trabajadores. Por lo tanto, una persona puede poner su denuncia a efectos de que SUNAFIL se constituya en ese centro laboral y realice la fiscalización correspondiente, ¿no? La denuncia de estos presuntos incumplimientos laborales es una acción pública, ¿no? ¿Y qué quiere decir eso de ese término que está acuñado ahí como una acción pública, ¿no? Que una vez que se genere, ¿no?, la orden de inspección, ya sea por una decisión interna de SUNAFIL o a través de una denuncia de una entidad pública o de cualquier persona, esa orden de inspección o de fiscalización se tiene que ejecutar, ¿no? Ya no hay forma de retroceder. SUNAFIL lo hace propio esa denuncia, ¿no? Por lo tanto, designarán a un inspector para que el inspector se encargue de verificar el cumplimiento de las materias contenidas en la orden, ¿no?, que han generado esa orden de inspección, ¿no? Por lo tanto, muchas veces se ve que hay trabajadores que ponen una denuncia y luego se retractan, ¿no? Y están yendo pues a SUNAFIL pidiendo que se anule su denuncia, ¿no?, a efectos de que no se lleve a cabo la fiscalización correspondiente, ¿no? Pero eso ya no es factible, porque ya se activó el sistema inspectivo, ¿no? Y como lo dice ahí, estos presuntos incumplimientos es una acción pública, ¿no? Por lo tanto, ya no hay forma de poder retractarse sobre la denuncia que se ha presentado. El ámbito de actuación, ¿no?, sobre quienes recae el procedimiento de fiscalización, ¿no?, quienes pueden ser objetos de esta inspección, ¿no? Cualquier persona natural, ¿no?, con negocio, ¿no?, que emplea a otras personas, ¿no?, que genere trabajo, digamos, y tenga otros trabajadores laborando para ella, ¿no? Por ejemplo, se ve pues muchos restaurantes, ferreterías, tiendas de abarrotes que emplean a otras personas como apoyo en sus operaciones, ¿no?, pero son personas naturales con RUC, ¿no? Por lo tanto, al generarse ya esta relación laboral a emplear a terceras personas, SUNAFIL tiene esa facultad, ¿no?, para poder llegar y fiscalizarlo. Ni qué decir de las personas jurídicas, ¿no?, porque son empresas que generan empleo, generan relaciones laborales con las personas que laboran en ella, ¿no?, igual que las empresas privadas, ¿no? Y también aquellas empresas que pertenecen al ámbito de la empresarial del Estado, ¿no? Hay empresas pues, o entidades públicas que contratan a trabajadores bajo el régimen laboral privado. Entonces, aquellas entidades, SUNAFIL les puede fiscalizar, ¿no?, para verificar el cumplimiento de obligaciones laborales
y de seguridad y salud en el trabajo. No sé si hay alguna pregunta hasta este punto, ¿no? Está claro. ¿Estamos? ¿Seguimos? Bien, seguimos entonces. Facultades de los inspectores del trabajo. Entonces, por esta Ley General de Inspección, ¿no? La 28806, le da al inspector de trabajo el carácter de autoridad, ¿no? El inspector es una autoridad. Se basa su trabajo, ¿no?, en esta ley para verificar el cumplimiento de otras normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por lo tanto, al ser una autoridad, tiene ciertas facultades, ¿no?, que vamos a enumerar como son las siguientes, ¿no? El inspector puede ingresar libremente, dice, a cualquier hora del día o de la noche, sin previo aviso, en todo centro de trabajo. O sea, cuando te van a realizar una inspección, no te van a notificar previamente, ¿no? No te van a decir tal día, a tal hora va a venir 1 o 2 inspectores a hacer una fiscalización. Eso no es así, eso no existe. El inspector se va a presentar a cualquier hora del día y de la noche y sin previo aviso, ¿no? En cualquier centro laboral en donde se generen, pues, relaciones laborales, ¿no? Hay una excepción cuando no puede ingresar el inspector así en cualquier momento y sin previo aviso, cuando el centro de trabajo es una casa-habitación, ¿no? Por ejemplo, donde se genere la relación laboral de una empleada del hogar, ¿no? Ahí, por ejemplo, el inspector no puede ingresar libremente, ¿no? Entonces, para poder ingresar ahí, necesita que el propietario del bien le autorice, y si este propietario no quiere autorizar, el inspector solicitará, pues, una autorización judicial para que realice su ingreso y realice la fiscalización correspondiente. Tiene la facultad de practicar cualquier diligencia de investigación durante la inspección, requerir la presencia del inspeccionado, o sea, de la empresa a quien está fiscalizando, a las oficinas de administración pública, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces cuando llega el inspector a un centro de trabajo, los documentos que solicita que acrediten el cumplimiento de ciertas normas no los tienen o la persona encargada no se encuentra. Entonces, el inspector notificará una citación a una comparecencia, ¿no?, para que el representante legal de la empresa concurra a las oficinas de SUNAFIL y lleve los documentos que no le proporcionaron en la visita inspectiva, ¿no?, al inspector. El inspector puede examinar cualquier documento vinculado al procedimiento inspectivo, adoptar medidas para exigir al empleador que cumpla con sus obligaciones, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Hay obligaciones que son, o incumplimientos. Hay incumplimientos que son de carácter subsanable e incumplimientos de carácter insubsanable, ¿no? Entonces, los incumplimientos de carácter insubsanable, el inspector le pondrá en conocimiento a la empresa y le dirá, pues, que va a ser sancionada por ese incumplimiento. Pero para el caso de incumplimientos subsanables, el inspector le notificará a través de un documento que se llama una medida inspectiva y le otorgará un plazo a efectos de que la empresa o inspeccionado corrija su conducta y cumpla, ¿no?, con las obligaciones hacia el trabajador denunciante o hacia los trabajadores, ¿no? Por decirles, ¿no? Por decirles, ahora estamos julio, se realiza una fiscalización a una empresa X para verificar si en el mes de mayo ha pagado o no la CTS. El inspector en su inspección determina, ¿no?, que no ha habido, el inspeccionado no ha acreditado haber realizado el pago, le notificará, pues, esta medida inspectiva, otorgándole un plazo a efectos de que corrija esa conducta, ¿no?, y cumpla con pagar la CTS a sus trabajadores. O en otro caso también puede hacer que en una inspección de una obra de construcción, el inspector, si bien es cierto, encuentre a algunos trabajadores haciendo uso de su casco, zapato de seguridad y ropa de trabajo, pero producto de esta investigación que realiza el inspector, determina que los trabajadores se han comprado, ¿no?, ellos mismos su EPP, su ropa de trabajo, porque es obligación del empleador entregar estos equipos de protección personal. El inspector, pues, le dará un plazo a efectos de que corrija esa inconducta y puede entregarle a los trabajadores su EPP y su ropa de trabajo. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Está claro?
Bien. Dentro del desarrollo del proceso, del procedimiento de inspección, ¿no? El inspector puede realizar algunas acciones, ¿no? Como son entrevistar a los trabajadores para recabar la mayor información posible acerca de la situación, ¿no? Como les decía, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Que les mencioné hace un momento, ¿no? El inspector se constituye a una obra de construcción, verifica que los trabajadores están con su EPP, pero se da cuenta pues que tienen ropa distinta, chalecos distintos, cascos de diferente color, entonces algo despierta su sospecha al inspector, ¿no? Y pregunta, ¿y por qué ustedes están así con diferente ropa, no? Entonces ahí los trabajadores manifiestan pues que el empleador les ha exigido que para poder trabajar tienen que ir con su EPP cada uno, ¿no? Y que ellos se han comprado. Entonces ahí el inspector detecta pues ese incumplimiento, ¿no? Porque la obligación de proporcionar los EPPs es del empleador, no que cada trabajador se compre, ¿no? Por eso a través de la entrevista a los trabajadores va a poder constatar ello, ¿no? Va a realizar visitas de inspección en las oportunidades que considere oportuno, ¿no? Entrevistando y tomando los datos que considere pertinente, revisar los registros y documentos pertinentes para verificar la información y cotejarla. Entre las facultades que tiene el inspector están, pues, ¿no? Una vez finalizadas las diligencias inspectivas, ¿no? Una vez que el inspector ha recibido su orden de fiscalización, se ha constituido a la empresa, se ha entrevistado con los trabajadores, ¿no? Ha tomado sus declaraciones, ha solicitado información, documentos, registros, ¿no? Una vez que tiene todo ese paquete de información y luego de revisada, analizada y procesada, y llega pues a unas conclusiones, ¿no? Por decirle, si determina que todo está conforme, simplemente dará pues algunos consejos de pequeñas inobservancias que haya podido observar, ¿no? Y dará unas recomendaciones a efectos de que esas pequeñas observaciones las... si han sido incumplimientos, digamos, ya, ¿no? Que han podido ser pasibles de una eventual sanción, pero dentro del procedimiento de fiscalización el empleador ha cumplido con subsanar dichos incumplimientos, le otorgará una medida inspectiva de advertencia. Por eso le dice que advertir, ¿no? En el segundo término dice advertir, ¿no? Entonces, ¿qué le dice básicamente el inspector a la empresa que está siendo fiscalizada en ese documento denominado medida de advertencia, ¿no? Le indica cuál es el incumplimiento que ha encontrado y que se ha subsanado durante el procedimiento inspectivo, pero le dice de que si en una próxima fiscalización vuelve a encontrar él u otro inspector ese mismo incumplimiento, ya no le va a dar la opción a que subsane, sino de frente le va a sancionar. ¿Estamos? Ahora, si dentro de ese procedimiento inspectivo, por voluntad propia o por recomendación del inspector, la empresa no corrige esa conducta, ¿no? O inconducta de estar vulnerando las normas laborales y de seguridad y salud en el trabajo, el inspector le otorgará o le notificará una medida inspectiva de requerimiento. Por eso dice ahí requerir, ¿no? Una medida inspectiva de requerimiento en la cual le explicará y le dirá cuáles son los incumplimientos que ha encontrado, le detallará cuáles son las normas que ha vulnerado y también le dirá pues cuál será la eventual sanción, ¿no? Que va a ser pasible de ser notificada, ¿no? Por ese incumplimiento que ha detectado el inspector, ¿no? También tiene la facultad de ordenar la paralización o prohibición inmediata de labores, ¿no? Entonces, ¿cuándo se da ese caso? Cuando el inspector en una fiscalización, ¿no? Sobre todo de seguridad y salud en el trabajo, encuentre que ciertas condiciones de trabajo, ¿no? Estén poniendo en grave riesgo la integridad física o la salud de los trabajadores, el inspector tiene esa facultad de paralizar, ¿no? Paralizar las labores o prohibir de manera inmediata las labores, ¿no? Por lo tanto, ese rato indicará que todos los trabajadores salgan afuera, que cierren la puerta, el inspector levantará el acta correspondiente y obviamente pegará pues su cartel de paralización, ¿no? Entonces esa facultad tiene el inspector, ¿no? Y otra facultad tiene de emitir el acta de infracción, ¿no? Cuando el inspector haya encontrado incumplimientos insubsanables o por más que le ha notificado la medida inspectiva de requerimiento,
dándole un plazo para que subsane el incumplimiento detectado y la empresa no lo hace, por lo tanto, ahí concluirá el procedimiento inspectivo a través de un acta de infracción, ¿no? Con el acta de infracción se da inicio, ¿no?, al procedimiento sancionador. ¿Qué significa el procedimiento sancionador? Que se le va a notificar a la empresa fiscalizada el acta de infracción, en la cual le pondrán en conocimiento cuáles son las infracciones detectadas en el procedimiento inspectivo y cuáles son las multas, ¿no?, con las cuales está siendo sancionada por ese incumplimiento. ¿Y cuáles son las obligaciones que tienen los administrados, ¿no?, con el sistema inspectivo? Dice, todas las empresas del sector público y las personas que ejerzan funciones públicas están obligadas a prestar colaboración con la Inspección del Trabajo. Entonces, por ejemplo, hay entidades como el Ministerio Público, la policía, ¿no es cierto?, que a veces, por ejemplo, sucede un accidente de trabajo, ¿no? Se vuelca, pues, un camión que trasladaba mercadería, cierta mercadería, ¿no? Y el conductor, pues, sale dañado, herido, ¿no? Entonces es un accidente de trabajo, porque hay una relación laboral ahí, por más de que también sea un accidente de tránsito, ¿no? Entonces ahí es un accidente de trabajo en la modalidad de tránsito, ¿no? Entonces ahí, pues, la policía participa, ¿no?, en realizando las diligencias de investigación para determinar cuáles han sido las razones por las cuales se ha accidentado ese vehículo, ¿no? Entonces el inspector concurre, ¿no?, a estas entidades, ya sea al Ministerio Público o a la policía, a efectos de solicitar esos documentos, ¿no?, esos documentos que ha levantado la policía durante su investigación, ¿no?, que le van a ser útil al inspector para determinar las causas que han originado el accidente, ¿no? Pero es un accidente de ámbito laboral, ¿no? Los empleadores, trabajadores y representantes de ambos están obligados a colaborar con los inspectores de trabajo, ¿no? Entonces, los empleadores, cuando llega un inspector a un establecimiento, están en la obligación de la obligación de proporcionar la información y documentos que lo solicite. La misma obligación tienen los trabajadores, ¿no?, de brindar la información, manifestación y proporcionar cualquier evidencia para verificar el cumplimiento de las normas sociolaborales, ¿no? Toda persona natural o jurídica está obligada a proporcionar a la Inspección de Trabajo la información necesaria, ¿no?, siempre que se encuentren relacionados con el sujeto inspeccionado, ¿no? O sea, de repente hay otra persona que tiene cierta documentación que pueda aportar, ¿no?, en la investigación, la fiscalización que está realizando el inspector, tiene la obligación de proporcionar esa información que esté en su poder, ¿no? Las actuaciones de investigación o de fiscalización que realiza el inspector de trabajo se califican como modalidades, ¿no?, modalidades de actuación. Y estas son, una de ellas es la visita de inspección o visita inspectiva, ¿no? ¿Qué significa ello, no? Que el inspector se va a constituir de forma fija en el centro de trabajo, ¿no? Va a llegar el inspector sin previo aviso, sin notificar, sin anunciarse, y tocará la puerta, ¿no? Cuando toque la puerta, ahí va con la persona que le atiende, se identificará y le explicará cuáles son los motivos de la visita inspectiva. Y el empleador, como hayamos visto, tiene la obligación de atenderlo, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué pasa si no le quiere atender? ¿No? Porque puede ser, no es que puede, se ha dado muchas veces ese caso, ¿no?, que un administrado, una empresa, no quiere atender al inspector, ¿no? Agarran, le cierran la puerta, simplemente no le hacen caso y no le atienden, pues, ¿no? Entonces, esa conducta, ¿no?, ese comportamiento de aquellas empresas que no quieren atender al inspector es sancionable, ¿no? Esa es una falta muy grave, se llama una obstrucción a la labor inspectiva, ¿no? Y está catalogada como una falta muy grave en el reglamento de la Ley General de Inspección de Trabajo, ¿ya? Por lo tanto, a efectos de que no sean sancionados, las empresas tienen la obligación de atender al inspector de trabajo. Otra modalidad de actuación es la comparecencia, ¿no? ¿Cuándo es la comparecencia, no? Cuando se da esta modalidad, cuando el sujeto inspeccionado concurre a las oficinas de SUNAFIL, ¿no?, a efectos de proporcionar información, proporcionar documentos o proporcionar declaraciones, ¿no?, que considere pertinentes el inspector, ¿no? Entonces el inspector le va a notificar
¿no? Un requerimiento de comparecencia, en la cual se establecerá pues la fecha y la hora en que el sujeto inspeccionado va a concurrir a las oficinas de SUNAFIL. Otra modalidad de actuación son la comprobación de datos, ¿no? Entonces, esto lo realiza el inspector a través de recogiendo información que tienen pues distintas entidades, que tienen, ¿no? Hay bases de datos, ¿no? Gira oficios, el inspector, ¿no? A efectos de poder fortalecer su investigación, ¿no? Y recaba pues esta información de otras que están en poder de otras entidades, ¿no? Una cuarta modalidad de actuación es las modalidades pues, de actuación virtual, ¿no? El inspector puede notificar a partir de este año ha entrado en funcionamiento el sistema informático de notificación electrónica, ¿no? Donde se ha creado una casilla electrónica para todos los administrados. A través de ese medio, el inspector te puede hacer llegar una notificación, ¿no? Electrónica, por supuesto, en la cual te solicita pues una serie de documentos, una serie de información relacionados a la investigación que está llevando, ¿no? O también por correo electrónico, ¿no? Te puede hacer llegar una notificación, o también por una llamada telefónica, o por WhatsApp, por Messenger, qué sé yo, todos los medios electrónicos disponibles, el inspector puede hacer uso de ello para hacerte llegar una notificación y para solicitarte información pertinente a su investigación. ¿Cómo concluye, no? ¿Cómo concluye el proceso de fiscalización? Entonces el producto de la investigación que ha realizado el inspector puede concluir con un informe o con un acta de infracción, ¿no? Entonces, ¿cuándo va a concluir con un informe? Cuando durante el procedimiento de fiscalización no se detecten infracciones, ¿no? Es una empresa que cumple, no con pagar sus beneficios laborales a los trabajadores, los beneficios económicos, remuneraciones, cumple con implementar su sistema de gestión de seguridad, con capacitar a los trabajadores, con dotarles de equipos de protección personal, qué sé yo, pero no se encuentra ningún incumplimiento, ¿no? Entonces no se ha detectado ninguna infracción, por lo tanto se va a emitir un informe. Hay un segundo caso, también, que cuando hay infracciones, ¿no? Infracciones que se han detectado en el procedimiento inspectivo, pero el inspeccionado las subsana, ¿no? Las corrige, digamos, durante ese procedimiento inspectivo, ¿no? Dentro del plazo otorgado, y por lo tanto también al haberse levantado las observaciones, va a concluir pues en un informe de actuaciones inspectivas el procedimiento de fiscalización, ¿no? Ahora, ¿cuándo concluirá en un acta? Nos dice que se emite el acta cuando las infracciones no se subsanan, ¿no? No se levantan dentro del plazo otorgado, o cuando el inspector haya detectado infracciones insubsanables, ¿no? Entonces les comenté al principio que había dos tipos de infracciones, ¿no? Infracciones subsanables e infracciones insubsanables, ¿no? Y obviamente las infracciones insubsanables, el inspector le pondrá en conocimiento de la empresa y le dirá, pues, se han detectado estas infracciones, estas son insubsanables, por lo tanto vas a ser sancionada por ello, ¿no? Entonces, en esos dos casos se emite el acta de infracción, ¿no? Cuando haya infracciones que no se subsanan dentro del plazo otorgado, o cuando se hayan detectado infracciones insubsanables. No sé si ha quedado todo claro, alguna duda para aclararla, ¿no? Porque vamos a pasar a otro tema, a otro punto, pero quisiera que me digan si ha quedado claro esta parte para poder despejar sus dudas, ¿no? Señor, disculpe, ¿la intención subsanable es penalización? ¿Como una multa, digo? No lo entiendo muy bien. Infracción subsanable. Sí, subsanable y insubsanable. Una penalización y el otro no, ¿o cómo es? Ya. O sea, ¿qué significa una infracción subsanable? Ya. Vamos a explicarlo en términos más sencillos. Por ejemplo, no estamos en temas de seguridad y el inspector en su visita inspectiva, en su visita de campo, detecta pues que los trabajadores no cuentan con SCTR, ¿no? Entonces, en construcción es una actividad de alto riesgo que los trabajadores necesitan necesariamente el seguro complementario de trabajos de alto riesgo.
Entonces detecta, ¿no? Encuentra a los trabajadores, a ver, acredítame, le pide a la empresa, a ver, acredítame que tienes el SSTR contratado para todos tus trabajadores, y no hay. Entonces ahí es una infracción, ¿no es cierto? Hay un incumplimiento, pero es una infracción. Entonces el inspector le dará un plazo para que la empresa cumpla con esta obligación de contratar el SSTR. Le da un plazo, por decirte, de 3 días. Al cabo de los 3 días, la empresa hace su gestión, contrata el SSTR, la paga y le entrega la póliza de contratación. Entonces se subsanó la infracción, ¿me entiendes? Detectó una infracción, pero se subsanó, ¿no es cierto? Ahora, ¿pero qué pasaría, no es cierto, si pasa un accidente? ¿Ya? Un accidente, el inspector va y pide el SSTR. Hay un trabajo de Juan, pues Juan se salió herido, se dañó, pisó un clavo, qué sé yo, ¿no? O se cayó. Entonces, el inspector va a pedir, acredítame que ese día, que hoy día, por digamos, pasa el accidente, que hoy día, a las 10 de la mañana pasó el accidente, acredítame que hoy día a las 10 ese trabajador tenía el SSTR. Como la empresa no lo tiene contratado, ¿no es cierto? Recién va a contratar la póliza del SSTR ante el seguro. Hoy día sábado nadie hace ninguna gestión, lo contratará el día lunes, pero esa póliza le va a cubrir del lunes hacia adelante. No se va a poder retrotraer en el tiempo. Por lo tanto, esa infracción va a ser insubsanable. No sé si me has entendido ahora con el ejemplo, ¿no? Sí, ingeniero, ahora sí, muchas gracias. Entonces, así como como ese ejemplo que acabo de escribir, hay una serie de infracciones insubsanables, ¿no? Entonces vamos a entrar, como les dije al principio, las infracciones pues están catalogadas como leves, graves y muy graves, ¿no? Entonces vamos a revisar un poco de las infracciones de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Cuáles son los incumplimientos o cuáles son las inobservancias que son sancionables, ¿no? Por incumplimientos a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ya. Ahí tienen en la diapositiva ustedes una tabla de sanciones, ¿no? Es con esa tabla que el inspector va a sancionar, ¿no? Va a emitir un acta de infracción y va a multar por ende a la empresa, ¿no? Cuando haya encontrado incumplimientos, ¿no? Y estos no hayan sido subsanados durante el plazo que ha otorgado el inspector, o cuando se trate de infracciones insubsanables, ¿no? Ustedes ven, tenemos 3 categorías de empresa. Tenemos microempresa, pequeña empresa y no MIPE. Y a su vez tenemos, ahí está la gravedad de la infracción. Tenemos infracciones leves, graves, muy graves para las 3 categorías de empresa. Y tenemos pues unas columnas que dicen número de trabajadores, ¿no? Porque las infracciones se van a calcular, una de las variables que entra en juego para el cálculo de las infracciones son el número de trabajadores, ¿no? Entonces, para microempresa va de 1 hasta 9 y dice 10 y más. Para el caso de pequeña empresa va de 1 a 5, de 6 a 10, no hay rangos, ¿no? Y el último rango va de 100 a más trabajadores. Para el caso de empresas no MIPE, va de rangos de 1 a 10, de 11 a 25 y así sucesivamente de 1000 a más trabajadores, ¿no? Entonces, la pregunta sería acá, ¿y cómo sé yo si estoy en microempresa o pequeña empresa, ¿no? ¿Cuándo aplico cuál tabla, ¿no? Porque en realidad son 3 tablas ahí, ¿no? Hay una tabla para microempresa, hay otra para pequeña y otra para no MIPE, ¿no? Entonces, aquí está, ¿no? La siguiente diapositiva, aquí está, ¿no? Cuando se califica como microempresa y cuando se califica como pequeña empresa, ¿no? Entonces nos dice que para trabajadores, ¿no? Es microempresa, ¿no? Se considera a un administrado o a un inspeccionado como microempresa cuando tiene ventas brutas anuales hasta 150 UITs, ¿no? Ese primer punto, la primera línea que dice trabajadores de 1 a 10, eso ya no está vigente, ¿no? Háganse la idea de que eso no existe, ¿no? De que eso no existe, esta parte que dice trabajadores, ¿ya? Esto hay que quitarlo. Está vigente, solamente se califican a las empresas como micro pequeña empresa a través de sus ventas brutas anuales, ¿no? Entonces, microempresa tiene su techo,
ese techo es hasta 150 UITs, ¿ya? Este año la UIT está a 4.400, entonces hay que multiplicar 150 por 4.400 y veremos si calificamos o no como microempresa. Para el caso de pequeña empresa, es de mayor a 50 UITs hasta 1.700 UITs, ¿no? Si mis ventas brutas anuales están dentro de ese rango, tendré la opción de calificar como pequeña empresa. ¿Por qué les digo la opción, no? Porque si bien es cierto, digamos, yo hago mi cálculo y me sale que tengo 120 UITs, sería microempresa, ¿no? Pero mientras no esté registrado en el REMIPE, no esté registrado en el REMIPE, ya sea como microempresa o pequeña empresa, no voy a tener ese tratamiento, ¿no? Entonces el inspector verifica eso, ¿no? Es una base de datos de REMIPE, donde consulta el inspector para verificar si la empresa está inscrita y acreditada, ya sea como microempresa o pequeña empresa, para aplicar la tabla de sanciones, ¿no? Entonces, muchas empresas tienen las características de ser microempresa, pero al no estar inscritas en ella, en esta base de datos de REMIPE, el inspector los trata como una empresa no MIPE, porque si ustedes se dan cuenta, regresando aquí al cuadro, vemos acá, ¿dónde está el lapicito? ¿Dónde está el plumón? No pinta esto. Ya. Si ustedes ven aquí, ¿no es cierto? Si ustedes ven aquí 0.23, donde estoy posicionándome, ¿no? De microempresa muy grave, ¿no? Si bajo la misma columna de pequeña empresa a muy grave, es 0.77 el factor, es mayor. Y si bajo de la misma manera a no MIPE, el factor es mayor, todavía más del doble. Entonces, para una eventual multa, ¿no? Y me apliquen una sanción menor, ¿no? Me apliquen una sanción menor, yo debo estar acreditado en REMIPE, ¿no? Ya sea como microempresa o pequeña empresa. Entonces, al momento de hacer mi registro, ¿no? Al momento de hacer mi registro en REMIPE, ay caramba, ¿dónde estás? Al momento de hacer mi registro en REMIPE, ¿cómo se está perdiendo esto? Entonces, al momento de hacer mi registro aquí en REMIPE, ¿no? Me va a otorgar voy a estar inscrito, me va a brindar información como la que se encuentra aquí en esta parte inferior, ¿no? Por ejemplo, en este caso, esta empresa, Ingeniería y Constructora Andina, se ha registrado el 24 de enero del 2012 y está acreditado como microempresa, ¿no? Esta es la información que va a ver el inspector si es que tú estás acreditada ya sea como microempresa o pequeña empresa, ¿no? De acuerdo a ello, aplicará la tabla de sanciones. Entonces, como les dije, hay infracciones leves, hay infracciones graves e infracciones muy graves, ¿no? ¿Y dónde encontramos esas infracciones? La pregunta, ¿no? Esas infracciones están en el Decreto Supremo 019/2006-TR y modificatorias, que no es más otra cosa que el reglamento de la Ley General de Inspección del Trabajo. Entonces, ¿no? Ya yendo al tema de la fiscalización de seguridad y salud de trabajo, se considera como infracciones leves la falta de orden y limpieza, ¿no? Del centro de trabajo, que no implique riesgo para la integridad física y salud de los trabajadores, así como está escrito ahí, está redactado en este reglamento. Y pues un ejemplo es la fotografía que ustedes ven ahí, ¿no? Hay desorden, estamos hablando en una oficina, ¿no? Están las cosas desordenadas, cajas por el piso,
papeles, tachos, igual los escritorios, ¿no? Los estantes también tienen documentos encima, ¿no? Hay desorden, ¿no? Y de repente también hay polvo, suciedad. Entonces, ese escenario, ¿no? Se observa que no hay, pues, orden y limpieza, ¿no? Ese tipo de infracción, por ejemplo, es una infracción leve, ¿no? Porque no tiene, pues, mayor implicancia, ¿no? ¿No? Para el riesgo, para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, eso, por ejemplo, también es una infracción subsanable, ¿no? Si el inspector encuentra eso, pues él sabe que ahorita limpien, ordenen, barran, ¿no? Trapeen, ¿no? Y subsanan esa infracción, ¿no? Vuelvo mañana y quiero encontrar todo limpio, le va a decir el inspector, ¿no? Es una infracción subsanable. Pero si se niegan a realizar esa acción de limpieza, de poner en orden las cosas, obviamente, pues, van a ser sancionados, ¿no? Pero es una infracción subsanable, ¿no? Otra infracción leve son los incumplimientos de las disposiciones relacionadas con la prevención de riesgo, ¿no? Siempre que carezcan de trascendencia grave para la integridad física o la salud de los trabajadores. Por ejemplo, ¿no? Muchas empresas, dentro de su plan anual de seguridad y salud en el trabajo, establecen como medidas preventivas proporcionar, por decirles, charlas de seguridad de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Entonces, el hecho que, por ejemplo, hoy día, en la mañana, no se haya dado una de esas charlas, ¿ustedes creen que pongan en grave riesgo la integridad física del trabajador? No lo creo, ¿no? Por el hecho que no le haya dado la charla, no creo que ponga en grave riesgo, ¿no? Entonces, pues es un incumplimiento, ¿no? Entonces, por ese incumplimiento, es una infracción leve y va a ser sancionada como tal, ¿no? Otra infracción leve tenemos, dice, cualquier otro incumplimiento, ¿no? Que afecte a las obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención de riesgos y que no estén tipificados como graves, ¿no? Tales, por ejemplo, ustedes saben, por ejemplo, las empresas que tienen 20 o más trabajadores están en la obligación de elaborar el reglamento interno de trabajo, ¿no es cierto? Pero ese no basta con elaborarlo, ¿no? Sino que hay que entregar a cada trabajador su reglamento, ¿no? Una copia del reglamento. Entonces, esa parte formal de no entregar se sanciona como una infracción leve, ¿no? También no adjuntar al contrato de trabajo la descripción de las recomendaciones de seguridad y salud de trabajo. También es sancionable, ¿no? Es una formalidad. No exhibir la política, los objetivos de seguridad y salud de trabajo. No exhibir el IPER, no exhibir el mapa de riesgos, ¿no es cierto? También es una infracción leve, ¿no? Entonces la parte formal, digamos, es documentaria, ¿no? ¿No es cierto? Que no haya cumplido con entregar, con publicarlo, ¿no es cierto? Se considera infracción leve. Una cosa es no tener plan, otra cosa es tener el plan y no haberlo difundido, por decir, entre los trabajadores, ¿no? Tener el mapa de riesgo y no haber publicado el mapa de riesgo, porque hay una obligación de publicar el mapa de riesgo, ¿no? También hay una obligación de publicar el IPER, ¿no? Entonces, esos incumplimientos son infracciones leves. Tenemos también infracciones graves, ¿no? Como ya les dije hace un momento, hay infracciones leves, también hay infracciones graves. Y son las siguientes, ¿no? La falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implica riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Vamos a ver aquí en el gráfico, en la siguiente diapositiva. Por ejemplo, ¿no? Ahí tenemos, no sé, es distinto al escenario que hemos visto, la falta de orden y limpieza en una oficina, ¿no? Aquí sí, ¿no? Puede causar algún daño a los trabajadores, ¿no? De repente hay palos ahí con clavos, ¿no es cierto? Puede pisar al trabajador, le va a causar un daño a su integridad física, o de repente se tropieza y se cae al vacío, o se cae sobre un fierro, ¿no es cierto? Ahí sí va a ocasionar ¿no es cierto? Un daño a la integridad física del trabajador. De repente hay cables pelados, ¿no? El trabajador va a coger el cable pelado y se va a electrocutar, ¿no? O está teniendo juntos un tanque de combustible con un tanque de oxígeno y encima está operando el trabajador y las chispas están yendo directamente, ¿no? del esmeril, están yendo a estos tanques,
¿no es cierto? Eso va a causar una explosión. Entonces, esta falta de orden y limpieza sí van a generar un daño, ¿no?, a la salud o a la seguridad del trabajador. Por lo tanto, eso sí se va a sancionar como una infracción grave, ¿no? Y está tipificado como tal, ¿no? Nos dice la falta de orden y limpieza del centro de trabajo que implique riesgos para la integridad física y salud de los trabajadores, ¿no? Y tenemos la norma G050, ¿no?, que es la norma técnica de construcción, ¿no?, que nos dice que las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar limpias y libres de obstáculos, ¿no? Los clavos de las maderas de desencofrado o desembalaje deben ser removidos en el lugar de trabajo. Las maderas sin clavos deberán ser ubicadas en áreas debidamente restringidas y señalizadas, ¿no? Hay que establecer un área de depósito, de disposición de maderas, ¿no?, que no se están usando, ¿no? Los pisos de las áreas de trabajo, vías de circulación, vías de evacuación y zonas seguras deben estar libres de sustancias tales como grasas, aceites u otros, ¿no?, que puedan causar accidentes por deslizamiento. Los cables conductores eléctricos, mangueras de equipo de oxicorte y similares deben tender evitando que crucen por áreas de trabajo o áreas de tránsito de vehículos o personas, ¿no? Obviamente, si vamos a poner cables por donde van a transitar vehículos, y estos pues van a pasar por encima, lo van a dañar, ¿no? Y lo mismo va a pasar pues con la persona. La persona obviamente de repente no lo daña, pero puede tropezarse y causar pues alguna caída y alguna lesión a la persona que se cae, ¿no? Entonces, ustedes han visto, es distinto el escenario del orden y limpieza en una oficina que en una obra, en un taller de metalmecánica, taller de mantenimiento, ¿no? Entonces, cuando haya trabajos operativos, la falta de orden y limpieza se sanciona como una infracción grave. Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente de acuerdo a las normas de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué cosa es no informar? Lo siguiente, ¿no?, que porque estamos obligados a informar, ¿no?, las normas de seguridad. Ustedes que ya han visto, han leído la 2783, ya saben que debemos informar, ¿no? ¿Qué se debe informar, no? Los accidentes de trabajo mortales dentro de las 24 horas, ¿no? Eso, la empresa, el empleador donde haya sucedido un accidente de trabajo mortal, tiene esa obligación de informar, ¿no?, dentro del plazo de 24 horas. Si no informa, ¿no es cierto?, porque ahí va a llenar finalmente, porque este reporte se hace, ¿no?, a través de la plataforma de la página web del Ministerio de Trabajo. Si informa dentro de las 24 horas, ahí va a salir pues la fecha y la hora en que ha realizado dicho reporte, ¿no?, ha cumplido con su obligación de informar. Entonces, eso el inspector va a verificar en la fiscalización, ¿no? Cuándo ha pasado el accidente, ahí va a ver pues, documentos, fechas que ha recabado la policía, no sé, ¿no?, momento que lo han trasladado al trabajador a un centro médico. Entonces, hay información que queda por ahí registrada con fecha y hora, ¿no? Entonces, eso lo va a comparar con la fecha de registro. Si es que esa información lo haya hecho pasar las 24 horas, la empresa va a ser sancionada pues, con una infracción muy grave, perdón. También tenemos la obligación de informar los incidentes peligrosos, igual, ¿no?, ocurrido dentro de las 24 horas, ¿no? Entonces, tanto los accidentes mortales, así como los incidentes peligrosos, la empresa tiene la obligación de informar dentro de las 24 horas. Otro incumplimiento que se sanciona como infracción grave es no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial donde el trabajador accidentado es atendido, ¿no? Entonces, muchos accidentes son no mortales, ¿no? Entonces, cuando hay un accidente no mortal, lo que se hace es llevar pues a una clínica, a un hospital, a una posta, al trabajador, ¿no? Entonces, el empleador o el representante de la empresa que lleva al trabajador a este centro asistencial para que lo atiendan, para que lo asistan, ¿no?, tiene la obligación de comunicar de que se trata de un accidente de trabajo, ¿no? Porque el ocultar esa información y no reportarlo como tal, indicar que es un accidente común, también es sancionable, ¿no? Ahí ustedes ven que indica, ¿no?, una infracción grave el hecho de no comunicar los accidentes de trabajo no mortales al centro médico asistencial. Y a su vez ya el centro médico hará pues digamos una especie de inventario de todos los accidentes que han sido reportados en ese centro de salud. En el mes siguiente los reportará al Ministerio de Trabajo en forma conjunta, ¿no? Todos los accidentes que hayan recibido, por decirles, en
acaba de pasar este junio, terminar junio, todos los accidentes que haya atendido en un determinado hospital, ¿no? Juntará toda esa información en el centro de salud y reportará al Ministerio de Trabajo, ¿no? Cuántos accidentes de trabajo ha atendido en el mes de junio. Infracciones graves. Seguimos, ¿no? Otra infracción grave es no informar a la autoridad competente, de acuerdo a las normas de seguridad y salud de trabajo, lo siguiente, ¿no? No llevar a cabo la investigación de accidentes de trabajo si ocurre daño a la salud del trabajador o existen indicios de medidas preventivas insuficientes, ¿no? Entonces, cuando sucede un accidente de trabajo o también un incidente peligroso, la empresa está en la obligación, ¿no? Está en la obligación de realizar una investigación para determinar las causas que han originado este accidente, ¿no? Y para eso, ustedes saben, hay un registro, ¿no? De incidentes peligrosos, accidentes, ¿no? Entonces, ahí en ese registro plasmará el resultado de su investigación, ¿no? Entonces, cuando el inspector de trabajo se constituye, pedirá, pues, ¿no? ¿Dónde está tu registro de investigación de accidente de trabajo? Y la empresa está en la obligación de proporcionar ese registro de investigación de trabajo, ¿no? De accidente de trabajo. No realizarlo y no informar constituye una infracción grave. Otra infracción grave es no llevar a cabo las evaluaciones del IPER, ¿no? ¿Qué significa ello, no? O sea, no realizar, ¿no? No realizar, no tener, no contar con un IPER, ¿no? Porque ¿dónde haces la evaluación de riesgos? En la matriz IPER, ¿no? Entonces, el hecho de no haber realizado tu matriz IPER también se considera una infracción muy grave, ¿no? Y los controles periódicos de las condiciones de trabajo y de las actividades de los trabajadores, ¿no? Entonces, cuando se refiere a controles periódicos, estamos hablando de que hay que hacer un seguimiento para verificar que las medidas de control que se han determinado en el IPER estén siendo aplicadas y hayan sido eficaces, ¿no? Y luego no realizar aquellas actividades de prevención, ¿no? O sea, no implementar, ¿no? No realizar las actividades de prevención que sean necesarias según los resultados de las evaluaciones, ¿no? Entonces también, ¿no? O sea, no haber realizado mi matriz IPER, haber recomendado una serie de medidas de control y no haber implementado estas medidas de control, ¿no? Entonces también se considera una infracción muy grave no realizar esas actividades preventivas que se hayan recomendado como medidas de control. Tenemos como infracciones graves no realizar los reconocimientos médicos y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores o no comunicar a los trabajadores afectados el resultado de las mismas, ¿no? Entonces, también ahí ustedes saben que las empresas están obligadas a practicar exámenes médicos, ¿no? Ahí lo señala el artículo 49 de la ley 29783, ¿no? Para el caso de actividades de alto riesgo, ¿no? El empleador se encuentra obligado a realizar exámenes médicos antes, durante y al término de la relación laboral, ¿no? El reglamento desarrollará a través de las entidades competentes los instrumentos que fueran necesarios para acotar el costo de los exámenes médicos, ¿no? Entonces, ¿y qué hay con aquellas empresas que no realizan actividades de alto riesgo, ¿no? En ese caso, los exámenes médicos se practicarán cada 2 años, ¿no? No dice que hay que realizar un examen médico de entrada, no lo dice, solamente nos indica que cada 2 años hay que practicarle los exámenes médicos a los trabajadores, ¿no? El examen médico de salida es facultativo, ¿no? No es obligatorio. Ahora un segundito, por favor. Ya. Entonces, nos dice que el examen médico de salida son facultativos y podrán realizarse a solicitud del empleador o del trabajador, ¿no? En cualquiera de los casos, tanto el examen periódico, digamos, de control cada 2 años, es por cuenta del empleador, ¿no? También tenemos infracciones graves, ¿no? El incumplimiento de las políticas de implementar y mantener actualizados los registros. Entonces, ustedes saben que la norma exige que se deben llevar 8 registros, ¿no?
Entre ellos están pues el registro de capacitaciones, registro de inducción, registro de accidentes, registro de estadísticas, ¿no? Registros de entrega de equipos de protección personal, ¿no? Entonces, no tener implementado ese registro o no mantenerlo actualizado se considera una infracción grave, ¿no? También se considera una infracción grave el incumplimiento, nos dice, de la obligación de planificar la acción preventiva de riesgos. Entonces, aquí estamos hablando si la empresa no elabora su plan anual de seguridad y salud en el trabajo. El no contar con el plan se considera una infracción grave, ¿no? Por eso nos dice el incumplimiento de la obligación de planificar la acción preventiva, ¿no? Y también, ¿no? No elaborar algún plan o programa de seguridad y salud en el trabajo. Por ejemplo, nosotros como planes, como programas, tenemos pues un programa de capacitaciones, tenemos un programa de vigilancia de salud, tenemos un programa de inspecciones internas, ¿no? Entonces, no contar con esos programas, no elaborar esos programas, también se sancionan como una infracción grave. Ya, además tenemos pues ahí la elaboración de línea base, ¿no? No realizar el diagnóstico de línea base, también se considera una infracción grave. El plan, ¿no? La planificación de actividad preventiva, el plan, el programa anual de seguridad y salud en el trabajo. Bueno, lo vuelve a repetir ahí el plan, la evaluación de estándares de seguridad para manipulación de transporte de materiales, ¿no? Todos estos incumplimientos, estos supuestos que se plasman acá, se consideran infracciones graves y van a ser sancionadas como tal, ¿no? No cumplir, otra infracción grave, no cumplir con las obligaciones en materia de formación e información suficiente y adecuada a los trabajadores, ¿no? Acerca de los riesgos en el puesto de trabajo y sobre las medidas preventivas aplicables. Entonces, ¿qué significa ello, no? No proporcionarle a los trabajadores la capacitación, ¿no? Ustedes saben que la norma exige 4 capacitaciones como mínimo al año. Entonces, cuando el inspector detecta que la empresa no está cumpliendo con su obligación de capacitar al trabajador, ¿no? Y no corrige esa conducta durante el proceso de fiscalización, va a ser sancionado pues como una infracción grave. Otros incumplimientos que se consideran graves son las siguientes disposiciones, ¿no? Por ejemplo, lugares de trabajo que pongan allá condiciones de trabajo, ¿no? Que pongan en riesgo la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Por ejemplo, no cuenten, y cuando las instalaciones requieran, con una escalera de emergencia, por decirles, ¿no? O no cuenten con señalización de seguridad, o no cuenten con dispositivos, ¿no? de combate de incendios, por decirles, ¿no? Los equipos y herramientas se encuentran en mal estado, no hay mantenimiento adecuado, ¿no es cierto? Le han quitado las guardas a algunos equipos, no ha realizado un monitoreo de agentes físicos, biológicos, ergonómicos, psicosociales, ¿no? No ha proporcionado equipos de protección personal a sus trabajadores, ¿no? Los materiales y sustancias peligrosas no se encuentran etiquetadas, ¿no? Entonces, todo ello se considera una infracción grave. También, ¿no? No adoptar medidas necesarias en materia de primeros auxilios, lucha contra incendios y evacuación de los trabajadores, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, estas medidas necesarias, por ejemplo, hay que formar, ¿no? Cuadrillas de primeros auxilios, brigadas, ¿no? De primeros auxilios, brigadas de lucha contra incendios y brigadas de evacuación de los trabajadores, ¿no? Hay que tener un plan de respuesta de emergencias. Entonces, aquí está su sanción por ese incumplimiento, ¿no? Es una infracción también grave. Otra infracción grave es cuando en una empresa, por decir, hay varias empresas que en forma conjunta están dando algún tipo de servicio, ¿no? Y eso se ve bastante, ¿no? Una empresa contratante contrata los servicios de varios contratistas, ¿no? Y cada quien pues viene con sus trabajadores. Pero deben trabajar pues en forma coordinada, ¿no? En temas de seguridad y salud de trabajo a efectos de que eviten que ocurra un accidente, ¿no? Entonces, esa falta de coordinación en ciertas empresas, ¿no? Entre la principal, ¿no? La principal no ha cumplido con esa obligación de coordinar entre empresas, ¿no? Que desarrollen sus actividades en un mismo centro de trabajo, ¿no? Para evitar que suceda algún accidente de trabajo o alguien
algún trabajador se enferme, por ejemplo, se contagien con el coronavirus, ¿no? Va a ser sancionado como una infracción también grave, ¿no? No constituir o no designar a un grupo o varios trabajadores para participar como supervisor o miembro del Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿no? Ustedes saben, si una empresa tiene 20 o más trabajadores, se debe constituir un Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Si tiene menos de 20, los trabajadores deben elegir a un supervisor. Entonces, ese incumplimiento de no contar, ya sea con comité o con supervisor, es una infracción grave, ¿no? Otra infracción grave es la vulneración de los derechos de información, consulta y participación de los trabajadores, reconocida en la normativa sobre prevención de riesgos laborales, ¿no? Por ejemplo, los trabajadores deben participar activamente en la elaboración del IPER, ¿no? Entonces la empresa ha contratado a unos especialistas en seguridad, los trabajadores no han participado, ¿no?, para la elaboración del IPER, ¿no?, van a ser sancionados como una infracción también grave, ¿no? Ahí está tipificada la infracción, ¿no? No haber hecho partícipe a los trabajadores en la elaboración de la matriz IPER. Es un ejemplo, ¿no? Hay otros, por ejemplo, los trabajadores deben participar en sugerir, ¿no?, cuáles son los cursos que se deberían capacitar, ¿no?, para efectos de que ellos no puedan sufrir algún tipo de accidente o enfermedad dentro de sus labores, ¿no? Otra infracción grave es el incumplimiento de las obligaciones relativas a la realización de auditorías, ¿no? Entonces, dentro del sistema de gestión de seguridad también hay un registro, ¿no? Hay un registro de auditorías, ¿no? Es una obligación que tienen las empresas de realizar cada cierto tiempo auditorías a su sistema de gestión de seguridad, ¿no? Entonces, si una empresa no cumple con esta obligación de realizar su auditoría, va a ser, ¿no?, este incumplimiento es una infracción grave que va a ser pasible de una eventual sanción, ¿no? Preguntas, me dirían, pues, ingeniero, pero ¿cómo sabemos qué tiempo debemos hacer las auditorías, no? Entonces hay una norma, ¿no?, de salud y también recogida en un... Alguien ha compartido algo. ¿Me están escuchando? Ingeniero, se escucha bien. Sí, pues, pero no se ve nada. ¿Ahora se ve? Cargando, pero... No se puede ver, ingeniero. Ahora sí. Parece que alguien ha compartido otra cosa, porque a mí me apareció otra cosa aquí en la pantalla. Ya, entonces el hecho de no realizar estas auditorías también es sancionable, ¿no?, y se castiga, ¿no?, como una infracción grave. Entonces la pregunta es, ¿cada qué tiempo debemos realizar estas auditorías, no? Pues esta norma nos dice de que aquellas actividades de alto riesgo, ¿no?, deben realizar las auditorías de su sistema cada 2 años. Y las empresas que no son consideradas de alto riesgo realizarán la auditoría cada 3 años, ¿no? Pero, por ejemplo, acá sucede un tema muy interesante, ¿no? Ustedes saben que también hay reglamentos sectoriales, ¿no? Hay reglamentos sectoriales de minería, construcción, hidrocarburos, electricidad, ¿no? Por ejemplo, en el reglamento de minería indica que las auditorías se deben realizar cada año, ¿no? Es más, indica incluso los meses, ¿no? Indica los meses en los cuales deben realizarse estas auditorías, ¿no? Indica que deben realizarse entre los meses de enero, febrero y marzo, ¿no? Los 3 primeros meses de cada año, ¿no? Entonces, esto es importante conocer cuándo debemos realizar las auditorías, ¿no? Entonces, el hecho de no realizarlo, estamos infringiendo la norma y vamos a ser pasibles de una sanción. Aquí está también lo que ya les había mencionado hace un rato como un ejemplo, ¿no? El hecho de no contratar el seguro complementario de trabajo de riesgo, ¿no?, el SSTR, a favor de los trabajadores, ¿no?, incurriéndose en una infracción por cada trabajador afectado. Ahora, la pregunta es, ¿todas las empresas deben contratar el SSTR? La respuesta es no. Solamente las empresas que realizan actividades de alto riesgo, ¿no?, tienen esa obligación de contratar el SSTR, ¿no? Y si no contratan, van a ser sancionadas. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí, hasta este punto? Antes de pasar a lo que son infracciones muy graves. ¿Ha quedado claro? ¿Alguna duda?
Bien, seguimos. Entonces, dijimos, bueno, hay infracciones leves, graves, y ahora estamos frente a las infracciones muy graves, ¿no? Son muy graves porque ya estos incumplimientos, estas inacciones, esta inobservancia por parte del empleador a la norma de seguridad y salud en el trabajo, ya pone de alguna manera en riesgo la seguridad, la integridad física y la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de las trabajadoras durante el periodo de embarazo y lactancia, ¿no? Entonces ustedes saben pues que hay también trabajadoras de sexo femenino, ¿no? Y ellas en algún momento ya van a tener su pareja, van a formar una familia y como consecuencia pues van a quedar embarazadas. Y por decirles, si está trabajando una trabajadora en un almacén cargando cajas, paquetes, ¿no es cierto? ¿No? Cuando está embarazada, ¿ustedes creen que va a poder realizar esa acción, esas actividades físicas de la misma manera? No creo, ¿no es cierto? ¿No? Entonces tendrá que trasladarle a esa trabajadora, ¿no?, a otro puesto en donde pues pueda realizar sus actividades, ¿no?, sin poner en riesgo su integridad física ni tampoco de su futuro hijo, ¿no es cierto? Entonces hay que tomar en cuenta ello, ¿no? Hay que hacer una evaluación, ¿no? En el IPER se hace una evaluación, ¿no? ¿Quién va a ocupar ese puesto de trabajo, ¿no?, realizando esas actividades, ¿no es cierto? Si es una persona embarazada o es un trabajador con discapacidad, habrá que preguntarnos si está en condiciones o no de realizar esas actividades, porque estamos poniendo en riesgo su integridad física, ¿no? Entonces, si como resultado de la evaluación que nosotros hacemos, indica que efectivamente va a poner en riesgo ya sea a la trabajadora embarazada o al trabajador con discapacidad, pues mejoraremos las condiciones y de no ser posible, cambiaremos pues el trabajador a otro puesto en donde no ponga en riesgo su integridad física. ¿Estamos? No cumplir con ello, con esas disposiciones, ¿no? No cumplir con ello, se sanciona como una infracción muy grave. Lo mismo, ¿no? No observar las normas específicas en materia de protección de la seguridad y salud de los menores trabajadores. Entonces aquí también hay un tema, ¿no? Hay menores que trabajan, ¿no? Pero hay, por ejemplo, actividades prohibidas para trabajadores menores, ¿no? Entonces el hecho de que se encuentre a un trabajador menor realizando actividades prohibidas va a ser sancionado pues con una infracción muy grave, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, una de esas actividades prohibidas es pues un menor no puede trabajar en una obra de construcción, ¿no? Como ejemplo, ¿no? Entonces si el inspector le encuentra a un menor laborando ahí, ¿no?, la empresa, el empleador va a ser sancionado con una infracción muy grave, ¿no? Entonces así hay una serie de actividades prohibidas, ¿no?, que no deben realizar los menores, ¿no? Y eso es del tema de seguridad. Y por el tema de sociolaboral también, ¿no? Porque para que pueda laborar un menor, tiene que tener pues una autorización especial, ¿no? La pregunta es ¿quién da esa autorización? ¿Ustedes qué dicen? ¿Quién da esa autorización para que un menor pueda trabajar? Ya no en una actividad de alto riesgo, ¿no?, sino en cualquier actividad que no implique, que no sea una actividad prohibida, ¿no? ¿Quién creen que da esa autorización para que un trabajador menor pueda laborar, ¿no? Para que un menor de edad pueda laborar. ¿Alguien tiene una idea? Bien. Para que un menor pueda laborar se requiere de una autorización, ¿no? Y esa autorización lo da el Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces el padre o tutor tiene que hacer el trámite ante el Ministerio de Trabajo a efectos de que reciba la autorización para que el menor pueda laborar, ¿no? Entonces, para realizar ese trámite, pues le piden dónde es la empresa que va a laborar, qué actividades realiza la empresa, ¿no es cierto? Dentro de esas actividades que realiza la empresa, qué actividades va a realizar el menor de edad, ¿no? Un examen médico tiene que pasar al menor para ver que está en buenas condiciones y pueda laborar, ¿no? Entonces, cuando lleva esos documentos que acreditan que el menor
no va a trabajar en una actividad prohibida y está en buen estado de salud, recién el Ministerio de Trabajo autorizará, ¿no? Emitirá una resolución, el cual autorice al menor a laborar, ¿no? Es más, en esa resolución sale cuáles son las actividades que va a realizar el menor en ese centro de trabajo. Y si un inspector encuentra realizando actividades distintas a lo que indica esa resolución, la empresa va a ser sancionada. ¿Estamos? Otra infracción muy grave, ¿no? Designar a trabajadores en puestos cuyas condiciones sean incompatibles con sus características personales conocidas o sin tomar en consideración sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando ellas se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está en el caso de que se designa a un trabajador, por decir, es a realizar trabajos en altura, y el trabajador no está capacitado, pues, ¿no? Para ello, o de repente tiene problemas, pues, ¿no? Tiene fobia a la altura, ¿no? Tiene fobia a la altura y aún así se le designa al trabajador a realizar esa labor, ¿no? Entonces, esa acción que ha hecho el empleador, ¿no? De designar a este trabajador para que vaya a realizar, pues, allá arriba, se suba a un andamio de 3, 4 cuerpos, como ayudante, nada más por decirle, ¿no? Como ayudante, nada más para el maestro que está trabajando haciendo tarrajeo, qué sé yo, ¿no? Algo de construcción, ¿no? Y durante la fiscalización se acredita que esta persona no está capacitada, no está entrenada, ¿no? Para realizar trabajos en altura, el empleador está cometiendo una infracción muy grave y va a ser sancionada como tal, ¿no? Entonces es un ejemplo que les doy porque en realidad hay muchos ejemplos, ¿no? Como por ejemplo, de repente un trabajador no está preparado para operar una determinada máquina, ¿no? ¿No es cierto? De repente es un aprendiz, ¿no? Y le designa pues a operar una excavadora, por decirles, ¿no? Y la persona que ha sido ordenada no cuenta pues con ninguna capacitación, certificación que acredite que es operador acreditado, ¿no? De una excavadora. Otra infracción muy grave es el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, esta infracción está referido, ustedes saben que los trabajadores, hemos dicho también hace un momento, que deben pasar exámenes médicos, ¿no? En el caso de actividades de alto riesgo debe haber un examen de ingreso, no durante y al término de la relación laboral, ¿no? Pero ¿qué sucede, no? La empresa, si bien es cierto, paga por el examen médico, pero los exámenes médicos practicados como tal solamente son información de propiedad del trabajador. Esa información que está contenida en todos los exámenes médicos, porque son varios exámenes médicos que pasa el trabajador, no puede tener acceso el gerente, el administrador, el jefe de recursos humanos, ¿no? Solamente la información contenida en esos exámenes médicos lo sabe el médico tratante y el trabajador, ¿no? Entonces, el vulnerar esta confidencialidad sobre los exámenes médicos constituye una infracción muy grave, ¿no? Entonces, la pregunta aquí es, pero inspector o ingeniero, hay un registro de exámenes médicos, ¿no? ¿Cómo hacemos, no? Entonces, efectivamente, esos registros, el resultado del examen médicos, hay un informe, ¿no? Hay un informe de examen médico, en donde básicamente es un resumen que emite el centro médico donde ha sido examinado el trabajador y firmado obviamente por el médico, donde se indica si el trabajador está apto o inapto para realizar la actividad, pero no se tiene el detalle de todos los exámenes médicos de los cuales ha sido sometido, ¿no? Entonces, ese registro, ese informe, ¿no? Ese informe hace las veces de registro, ¿no? Pero no pueden tener, la empresa no puede tener en su poder todo el paquete, todo el file completo de exámenes médicos, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, les comento que en muchas inspecciones realizadas hemos encontrado eso, ¿no? A los prevencionistas se les pide, a ver, acredítame que los trabajadores, en este caso estamos en una actividad de alto riesgo, hayan pasado su examen médico de entrada. Acredítame, ¿no? Prevencionista va a su estante, a su archivador y te saca todo el paquete de exámenes médicos completitos, ¿no?
Pues ahí está demostrando que se ha vulnerado esta confidencialidad, ¿no? Porque eso no lo debe tener la empresa, sino lo debe tener el trabajador, ¿no? La empresa únicamente debe tener el informe, ¿no? El informe final donde diga está apto o inapto para realizar la actividad. ¿Estamos? Otra infracción muy grave es superar los límites de exposición a los agentes contaminantes que originen riesgos graves e inminentes para la seguridad y salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, ustedes saben pues que hay agentes químicos, agentes físicos, ¿no? Y estos agentes tienen pues unos límites máximos permisibles, ¿no? Que los ha dado el Ministerio de Salud, ¿no? Y ahora es cómo sabemos si estamos o no estamos superando, ¿no? Esos límites máximos. Entonces eso se va a saber únicamente realizando monitoreos, ¿no? Para eso también hay un registro de monitoreos que muchas veces nosotros pedimos, ¿no? A ver, acredítame. Uno ve pues un centro de trabajo donde hay bastante bulla o donde hay bastante gas, vapor contaminante y solicita que acrediten que están realizando estos monitoreos correspondientes, ¿no? Muchas veces no lo realizan, por lo tanto van a ser sancionados por ese incumplimiento. Y otras veces lo realizan y ahí en los resultados se aprecia, se puede ver que están superando esos límites máximos, ¿no? Esos límites máximos. Entonces, no haber tomado ninguna acción para corregir, ¿no? ¿Por qué? Las causas que están originando esa demasiada contaminación, ya sea sonora o contaminación del medio ambiente a través de polvo, gases, vapores, no haber hecho nada a efectos de disminuir, ¿no? el agente contaminante, es sancionable con una infracción muy grave. Otra infracción muy grave son las acciones y omisiones que impidan el ejercicio del derecho de los trabajadores para paralizar sus actividades en los casos de riesgo grave e inminente. Entonces, esta infracción, ¿a qué está referida, no? Cuando un trabajador o un grupo de trabajadores vean que las condiciones de trabajo en donde están laborando o van a laborar pongan en riesgo grave, ¿no? Su seguridad y su salud en el trabajo, ellos tienen ese derecho, ¿no? Tienen ese derecho de paralizar sus actividades y digamos, desobedecer al empleador. Pero si el empleador aún así insiste y con amenaza, ¿no? Que los voy a despedir y los hace trabajar, ¿no es cierto? Los hace trabajar y se constituye en ese momento un inspector porque algún trabajador que se ha denunciado, se ha quejado, ¿no? Ha llamado a SUNAFIL y de inmediato concurre el inspector de SUNAFIL y encuentre ello, va a ser sancionado pues con una infracción muy grave, ¿no? Eso, por ejemplo, es una sanción insubsanable, ¿no? Eso es porque ya lo obligó, ¿no? Ya lo obligó a realizar un trabajo, por decirte, de excavación cuando se está viendo pues que se están desmoronando las paredes del lugar de excavación, ¿no? Entonces eso también es una infracción muy grave. Otra infracción muy grave, ¿no? Nos dice no adoptar medidas preventivas aplicables a las condiciones de trabajo de los que se derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores. Entonces, cuando hay muchas condiciones inseguras, ¿no? Hay muchas condiciones inseguras, por ejemplo, ahí vemos, pues hay cables pelados, máquinas que no se les realiza el mantenimiento correspondiente, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Tenemos pues a un vehículo que los frenos le están fallando, ¿no? Las zapatas sí están cristalizadas, o la bomba de aire también para el freno no funciona, ¿no? O cualquier máquina también, ¿no? Entonces, estas condiciones que ponen, ¿no? En un grave riesgo, ¿no? E inminente para la seguridad del trabajador, es sancionado como una infracción muy grave. También el incumplimiento de las obligaciones establecidas en las disposiciones relacionadas con la seguridad y salud en el trabajo en materia de coordinación entre empresas que desarrollen actividades en un mismo centro de trabajo cuando se trate de actividades calificadas de alto riesgo, ¿no? Hace un momento habíamos visto algo similar, ¿no? Algo similar, ¿no es cierto? Empresas que realizaban trabajo, ¿no? Sus actividades en un centro de trabajo y la falta de coordinación entre ellas era una infracción grave.
Pero en este caso, cuando las actividades son de alto riesgo y también no hay esa coordinación entre empresas, ¿no? No hay esa coordinación entre empresas, la infracción se considera como muy grave. Y otra infracción muy grave es no implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? O sea, no tener nada, ¿no? No has hecho nada, ¿no es cierto? Se va a hacer una inspección, a ver, muéstrame tu plan, todos los documentos, ¿no? Todos los documentos que conforman el sistema de gestión, ¿no? Pides el plan, pides si tienes comité, supervisor, reglamento, política, hiper, mapa de riesgos, registros, ¿no es cierto? Exámenes médicos. No hay nada de nada, ¿no es cierto? La empresa no ha hecho nada, no ha movido un dedo por gestionar, ¿no? O adoptar medidas preventivas, va a ser sancionado como una infracción muy grave, ¿no? También no tener un reglamento de seguridad y salud en el trabajo también es una infracción muy grave. Luego tenemos como otra infracción muy grave, el incumplimiento de la normativa sobre seguridad y salud en el trabajo que ocasione un accidente de trabajo, ¿no? Un accidente que produce la muerte del trabajador o cause daño en el cuerpo o la salud del trabajador, ¿no? Entonces, en este caso, cuando sucede un accidente, como consecuencia haya perdido la vida del trabajador o solamente haya sido herido, ¿no? Todos los incumplimientos, ¿no? Detectados durante la fiscalización van a ser sancionados como una infracción muy grave, ¿no? ¿Por qué les hablo así, todos los incumplimientos? Porque en realidad cuando sucede un accidente hay una serie de incumplimientos, ¿no? Hay una serie de incumplimientos que se encuentran, que se detectan, ¿no? Que el empleador ha obviado, no ha tomado en cuenta, y finalmente que han conducido, ¿no? Para que este accidente ocurra, ¿no? Entonces, en realidad acá hay una serie de incumplimientos, ¿no? Por decirles, no haber implementado las medidas de control del hiper, ¿no? Tiene su hiper, ¿no? Pero está de forma decorativa nada más, ¿no? No ha cumplido con implementar. O en otros casos no tiene hiper, por decirles, ¿no? Otro caso que se encuentra. O el trabajador no ha sido capacitado en la función específica, ¿no? Porque la norma dice que los trabajadores tienen que ser capacitados, ¿no? En los riesgos presentes en el centro de trabajo y en el puesto de trabajo específico, ¿no? Entonces a veces le han dado una capacitación de forma genérica y no acreditan que el trabajador ha sido capacitado en la función que venía realizando, ¿no? Ese es uno. Otro, cuando un trabajador, por ejemplo, también indica la norma, es trasladado de un puesto A hacia un puesto B, debe realizar una nueva capacitación en ese puesto B, porque las condiciones han cambiado, los peligros y riesgos en ese nuevo puesto de trabajo son distintos, son otros, ¿no? Entonces hay que realizar esa capacitación, ¿no? Entonces hay una serie de incumplimientos se encuentran, ¿no? De incumplimientos que causen accidentes, nos pasaríamos toda la tarde hablando, ¿no? Pero ya saben que esos incumplimientos que hayan conducido, que hayan sido causa para la ocurrencia del accidente, se sancionan como infracciones muy graves. Entonces, hasta aquí hemos hablado de todas las infracciones relativas a incumplimientos en el tema de seguridad y salud en el trabajo. No sé si tienen alguna pregunta hasta este punto, ¿no? Para pasar a infracciones de otra índole, ¿no? Cualquier duda, algo que no haya quedado claro para aclararles o repetirlo si es necesario, ¿no? Los escucho. Bien, sigamos. Entonces, hay infracciones, en lo que hemos visto son infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo. También hay infracciones a la labor inspectiva, ¿no? También estas infracciones igual están calificadas como leves, graves y muy graves, pero en realidad hay más graves y leves, ¿no? Y muy graves. Leves creo que no hay ninguna. Pero ¿qué significa, no? ¿Qué quiere decir infracciones a la labor inspectiva, no? ¿Quién realiza esa labor inspectiva, no? Esa labor inspectiva lo realiza un inspector de trabajo. Por lo tanto, un impedimento, obstaculizar esa labor inspectiva, ¿no? Del inspector se califica como infracciones a la labor inspectiva, ¿no? Es no permitirle que el inspector realice sus actividades, su investigación, ¿no? Su trabajo de forma apropiada, de forma adecuada, ¿no?
Entonces, esas acciones que pueda hacer un determinado empleador para impedir que el inspector realice su trabajo, también son sancionables, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Se consideran infracciones graves no cumplir con el deber de colaboración con los inspectores de trabajo, ¿no? Entonces, no quieren brindar manifestación, no quieren proporcionar documentos en ese momento, ¿no es cierto? Dicen, no está, no hay, nadie sabe, yo no sé, ¿no? Todos se hacen a los locos, ¿no? Entonces hay un incumplimiento, ¿no?, del deber de colaboración. No estás colaborando, no estás ayudando al inspector a realizar su trabajo, a realizar su labor de investigación, ¿no? Perturbar, retrasar o impedir el ejercicio de la labor inspectiva, ¿no? Igualito, ¿no? El inspector llega, no lo quieren atender, lo hacen esperar, ¿no? Lo hacen esperar, se hacen a los locos. Ese rato están escondiendo trabajadores, ¿no? Están perturbando, están impidiendo, ¿no?, el ejercicio de labor inspectiva, ¿no? Es una infracción grave. Retirar carteles del centro de trabajo que permitan conocer al público la condición de infractor, ¿no? Muchas veces el inspector, como hemos visto en el tema anterior de seguridad y salud en el trabajo, paraliza un determinado centro de trabajo y pone un cartel, pues, ¿no? Pone un cartel a efectos de que el público sepa de que esa empresa es un infractor a las normas de seguridad y salud en el trabajo, por decirles, ¿no? Y por ese incumplimiento y por poner en grave riesgo la seguridad de los trabajadores, se ha paralizado, ¿no? Y por lo tanto se pone ese cartel, ¿no? Pero ¿qué hacen muchas veces? Las empresas quitan ese cartel, ¿no? Esa acción de retirar ese cartel es sancionado como una infracción grave. Como infracciones muy graves tenemos a la negativa injustificada, impedimento de entrada a un centro de trabajo, ¿no?, o áreas del mismo a un inspector de trabajo. Entonces, cuando un inspector llega a un centro de trabajo, pues hemos dicho que una de esas facultades que tiene es entrar libremente, ¿no?, a cualquier hora del día o de la noche, ¿no?, sea el día útil, día feriado, día no laborable, ¿no? El inspector en cualquier momento puede caer, ¿no?, puede llegar a hacer la fiscalización. Entonces, una negativa injustificada, ¿no?, de ingreso. Entonces, no tienen cómo justificar, pero ahí están laborando, están trabajando, pero no le permiten el ingreso al trabajador. O finalmente sí ingresa, pero le impiden que ingrese, pues, a unos determinados ambientes, determinadas áreas, ¿no? Hay un impedimento ahí, ¿no? Entonces, esas acciones, esas inconductas de parte del empleador son sancionadas como una infracción muy grave, ¿no? Otra infracción es si el sujeto inspeccionado o su representante se niega a acreditar su identidad, ¿no?, o de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, ¿no? Muchas veces también se encuentra eso, ¿no? El inspector llega y no se quieren identificar, se niegan a identificarse, se han olvidado hasta su chapa se han olvidado, ¿no? Entonces eso también es una infracción muy grave, ¿no? Negativa de entregar información y documentos para el desarrollo de sus funciones, ¿no? Pues muchas veces sí tengo, dice, no, le pide algún documento y el inspector le dice, sí tengo, pero a ver, muéstrame, ¿dónde está esa información? No le quieren entregar, ¿no? No le quieren entregar, ¿no? Si he capacitado a mis trabajadores, dice, muéstrame tu registro de capacitación, si dices que es capacitado. Si tengo ese CDR, muéstrame, no quiere, ¿no? Entonces hay una negativa de entregar información, de proporcionar documentos. Eso también se considera una infracción muy grave, ¿no? No permitir obtener muestras. Entonces, durante el proceso de fiscalización, un inspector, si cree conveniente, cree necesario, puede sacar muestras, ¿no? Puede sacar muestras de ciertos materiales, de ciertos insumos, para enviar a un laboratorio para verificar si estos son o no son contaminantes, ¿no? Y si lo son, en qué medida son contaminantes. Pues el inspector tiene esa facultad de sacar esas muestras, ¿no? Entonces, si el empleador lo impide, no le permite obtener esas muestras, va a ser sancionado como una infracción muy grave. Otras infracciones es obstaculizar la participación del trabajador o del sindicato, ¿no? Hay muchos empleadores que impiden, ¿no? ¿No es cierto? No permiten que el trabajador participe, no permiten que el trabajador se entreviste con el inspector, ¿no? O lo amedrentan a efectos de que dé una manifestación de los hechos que están sucediendo, ¿no? Entonces esa es una obstaculización a la participación del trabajador. También es sancionado como una infracción grave, ¿no? No cumplir con el requerimiento de adopción de medidas para el cumplimiento de normas sociolaborales. Al principio les dije
cuando el inspector encuentra infracciones que sean subsanables, ¿no? Y el administrado o la empresa no lo quiere sancionar de voluntad propia, el inspector les notifica, ¿no? Un documento que se llama medida inspectiva de requerimiento, en donde le otorga pues un plazo para que subsane los incumplimientos detectados. Y aún así, por más que le ha dado un plazo, le ha notificado ya de forma formal y no cumplen con el levantamiento de dichas observaciones, ese incumplimiento es sancionado como una infracción muy grave, ¿no? También no cumplir con la orden de paralización o prohibición de trabajos dado por el inspector. ¿No? Hemos dicho que cuando un inspector encuentra condiciones que pongan en grave riesgo inminente la seguridad del trabajador y su salud del trabajador, el inspector tiene esa facultad, ¿no? De paralizar, ¿no? De prohibir los trabajos, ¿no es cierto? Además de poner el cartel. Entonces, no cumplir con esa disposición, con esa orden que da el inspector de paralizar los trabajos, se considera una infracción muy grave, ¿no? Inasistir a actuaciones inspectivas, ¿no? Por ejemplo, cuando el inspector le cita a comparecencia, ¿no? A las oficinas de SUNAFIL para que lleve ciertos documentos, para que proporcione información o para tomarle su declaración, esa inasistencia también es considerada como una infracción muy grave, ¿no? Otra infracción muy grave es la coacción, amenaza o actos de violencia contra los inspectores, ¿no? Entonces, ello también se considera una infracción muy grave. Bien, antes de pasar a otro punto, quisiera saber si hay alguna pregunta al respecto, ¿no? O está todo claro, no lo creo, siempre hay dudas, siempre hay preguntas. ¿Alguien, a ver, que tenga alguna duda al respecto? O yo les pregunto. A ver, Ronald Condori, ¿todo está bien? ¿Todo está claro? ¿Está Ronald o no? Parece que nuestro amigo Ronald no está. Bien, sigamos entonces. Tenemos cuantía de multas de casos especiales, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando ocurre un accidente seguido de la muerte del trabajador, ¿no? En este evento, hemos dicho que era una infracción muy grave, ¿no es cierto? Pero esa multa, además de ello, ¿no? Porque ustedes han visto para el cálculo de las multas, hay unas tablitas que utilizar y en esas tablitas están designadas la cantidad de trabajadores. Pero además de ello, para determinar esa multa, hay que considerar, ¿no? A todos los trabajadores, porque así lo dice la norma, ¿no? En el caso de un accidente con consecuencia de muerte del trabajador, se considerará como trabajadores afectados a todo el personal que labora en dicha empresa, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿no? Accidente mortal y descansos médicos de 31 a más días, ¿no? Aunque esta parte de descansos médicos de 31 días a más ha sido ya modificada, ¿no? Pero vamos a describirlo, dice, ¿no? Que para el cálculo de la multa, en este caso de accidente mortal, se considerará como trabajadores afectados al total de trabajadores de la empresa. ¿No? Porque ¿qué sucede si el accidente de trabajo no es mortal? Solamente está herido el trabajador, ¿no? En ese caso, el cálculo de la multa se hace considerando únicamente a los trabajadores afectados. O sea, cuántos heridos hay, ¿no? Hay 1, 2, 3, 4. En base a ello, se considerará el factor que corresponde al número de trabajador, ¿no? Pero si el accidente produjo la muerte del trabajador, así sea de uno, los trabajadores afectados van a ser todos los trabajadores que laboran en la empresa. Aún así, si fuese micro o pequeña empresa, ¿no? Se va a utilizar la tabla NOMIPE, porque hemos visto también al principio que hay una tabla para el cálculo de la multa. En esa tabla está, pues, claramente diferenciado, ¿no? Cuáles son los factores para microempresa, cuáles son los factores para pequeña empresa,
y cuáles son los factores para una no MIPE, ¿no? Y sobre todo se va a aplicar una sobretasa del 50%, ¿no? O sea, yo calculo una multa, considerando todos los trabajadores, me sale por decirte 70.000, a esos 70.000 le tengo que agregar un 50%, ¿no? Me va a salir, pues, 105.000 soles de multa, ¿no? Si es una empresa registrada en REMIPE, ¿no? Luego de lo anterior, luego de haber realizado el cálculo, se le hará un descuento del 50% de la multa, ¿no? El artículo 010-2014, TR, nos indica, ¿no? Nos indicaba, porque en realidad esa parte ya ha sido modificada, ¿no? Cuando se consideraba una invalidez permanente, ¿no? Dice que para efectos de la aplicación del artículo D de la disposición única complementaria transitoria de la ley, entiéndase por invalidez permanente del trabajador aquella lesión que genera pérdida anatómica o funcional total de un miembro u órgano o de las funciones del mismo, ¿no? Así como aquellas lesiones que originen más de 30 días naturales de incapacidad. Entonces, esta partecita de lesiones que originen más de 30 días de incapacidad ya ha sido modificado, ¿no? Entonces, eso ya no se considera solamente el tema de la invalidez permanente, ¿no? Ahora, ¿cómo se acredita, cómo se demuestra si el trabajador ha quedado con una invalidez permanente, ¿no? ¿Cómo demostramos ello? Eso se demuestra, se acredita con el certificado de discapacidad que va a otorgar el Ministerio de Salud. Acá tenemos una simulación de cálculo, el cálculo de un accidente, ¿no? De un accidente no mortal, que nos dice, bueno, cuál ha sido la conducta infractora detectada, ¿no? El sujeto inspeccionado no acreditó la realización de una supervisión oportuna y efectiva de su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para asegurar la protección del trabajador hipotético Ramírez, ¿no? Ahí están las normas que ha vulnerado, ¿no? Las normas vulneradas, ¿no es cierto? Y su tipificación, ¿no? Ahí está el numeral del 2810, que es una infracción muy grave, ¿no? Que es una infracción muy grave. Ahí están los números de trabajadores afectados también, ¿no es cierto? Y la multa 15.5 ITES, y se hace el producto, ¿no? Ese factor de 15.5 por la UIT vigente, y nos arroja un monto, ¿no? Entonces estamos hablando de un trabajador que ha perdido la vida. Por eso se toma como trabajadores afectados al total de trabajadores que laboran en esa empresa, que en este caso son 283, ¿no? Entonces nos vamos a la tabla, 283, ¿qué factor le corresponde? Encontramos que es 15.5 y vamos a multiplicar por la UIT correspondiente, ¿no? Y nos va a arrojar ese monto. Y a su vez nos decía que cuando hay accidente mortal vamos a incrementar un 50%, ¿no? Entonces, ¿cuál es el 50%? Son 32.000 que vamos a sumar a los 65.000, nos arroja 98.000. Ahora, si esta empresa estaba acreditado en REMIPE, ya sea como micro o pequeña empresa, nos dice que habrá un descuento del 50%, ¿no? Ese descuento del 50%, ¿no? Al total, a los 98.000 y tantos, lo dividiremos entre dos y nos sale 49.000 y tanto, ¿no? El valor de la multa que se le va a imponer a esa empresa a donde haya ocurrido ese accidente y le haya causado la muerte al trabajador. Entonces aquí tenemos también más ejemplos, ¿no? Más ejemplos, ¿no? de incumplimientos a las normas y que han ocasionado la muerte del trabajador, ¿no? En ese caso igualito, ¿no? Hay 161 trabajadores afectados, ¿no? ¿Hay alguna pregunta? Porque ya estamos terminando, ¿no? el tema de exposición. Cuando hay infracciones reiteradas, o sea, la empresa vuelve a cometer, ¿no? Ese tipo de incumplimientos, de infracciones, y se detectan, ¿no? Que no corrige esa conducta, y en el caso de infracciones leves se van a incrementar en un 25%, ¿no? En el caso de infracciones graves se incrementará la multa en 50%, y en caso de infracciones muy graves se incrementará la multa en un 100%. No sé si tienen alguna pregunta. Y acá tenemos casuísticas, también tenemos más ejemplos, donde ustedes podrán ver
¿no? Por ejemplo, ahí tienen algunos incumplimientos, ¿no? No cumplió con acreditar con el registro de accidente de trabajo, o sea, no realizó su obligación, ¿no? De investigar el accidente de trabajo, el cual debe estar plasmado en ese registro, ¿no? ¿No? Entonces, ahí está la sanción correspondiente, ¿no? También tenemos el otro, no acreditar el pago de la prima del SSTR, ¿no? A favor del trabajador. También ocurrió un accidente, ¿no es cierto? Por eso dicen no acreditar el pago de la prima oportunamente, ¿no? Por la cobertura del SSTR. Ahí tenemos otro caso, ¿no? No acreditar haber conformado e informado suficiente y adecuadamente en el puesto de trabajo, o sea, no haber realizado una capacitación específica en el puesto de trabajo, ¿no? Al que estaba expuesto el trabajador. También hay otra sanción. No acreditar contar con un comité, ¿no? De seguridad y salud del trabajo. También hay otra infracción, ¿no? Y así una serie de incumplimientos que podemos seguir viendo, ¿no? Que ustedes ya lo van a revisar y pues se van a estar enterando cómo se sanciona, cómo se calcula, ¿no? El importe de las multas. Está también lo otro, ¿no? No acreditar haber dotado de equipos de protección personal, no haber entregado equipos de protección personal a los trabajadores, no haber realizado la identificación de peligros, ¿no? A ver, hay una pregunta en el chat. ¿Qué dice? ¿Por qué no? No, claro, no se ve. A ver. A ver, dice, por motivos de trabajo me tengo que retirar, ¿no? Si ya podré ver la clase completa en el enlace en video. Ah, ya, perfecto. Muchas gracias, Elvis, que te vaya bien. Ya, no cumplí con la normativa de seguridad y salud en el trabajo que ocasionó el accidente de trabajo de Nilton Caguana, ¿no? También ahí está la sanción. Entonces, no sé si tienen alguna pregunta, ¿no? ¿Está todo claro? ¿Hay alguna pregunta, algo que no ha quedado claro para aclarar en este momento, ¿no? A ver, no sé, les escucho. ¿Alguna duda que tengan? ¿Todo ha quedado claro? Pregunten nomás. Estamos para aprender, ¿no? Para eso estamos aquí. Si alguna duda tienen, aclararlas de una vez, ¿no? Algo que no haya quedado claro. Ingeniero, disculpe, esa implementación que ha explicado en la diapositiva 52, ¿también iría en la matriz con la CIPER o solamente? 52, a ver, vamos a ubicarnos en la 52. No, ese que está explicando ahorita. Ese ahorita. ¿Esta tabla de multas? Sí. O no, son las multas solamente. No, son las multas nada más. Esto me he equivocado. Son las multas, ¿no? Esos incumplimientos, ¿no? Por ejemplo, no acreditar con realizar el registro de la investigación del accidente, ¿no? Eso, claro. Una investigación de accidente no va pues en una matriz CIPER, ¿no? Pero es un documento que conforma el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Y cuando ocurre un accidente, la empresa está en la obligación de realizar esta investigación, ¿no? Para determinar las causas que han originado el accidente, ¿no? Entonces, sí, claro. Ingeniero, una consulta también. Bueno, yo tengo un familiar que trabajaba en una empresa privada. Ya. Y hace años me contó que sufrió un accidente. Él más trabaja en el campo, en el campo de la industria. Ya. En Cima Astillero él trabaja, ¿no? Y sufrió un accidente terrible, un andamio grande le había quedado entre las piernas y casi se había accidentado y casi pierde la vida claro. Y se le había roto las piernas y le llevaron a la clínica, pero la empresa que estaba ahí, la privada, no se hizo cargo de nada de mi familiar, que es mi tío, ¿no? Claro. Más bien la había amenazado que no diría nada, todo eso. Ya. Ahí que entraría como dijo, Sunalfin entraría ahí en ese caso, si denunciaría un familiar. Claro.
Entonces, muchas veces las empresas pues coaccionan a los trabajadores, ¿no? Cuando ocurre un accidente para que no realicen la denuncia correspondiente, ¿no? Porque en todo accidente, al menos la verdad no sé cuántas, ya he perdido la cuenta, ¿no? De cuántos accidentes de trabajo he llevado fiscalizaciones e investigaciones de accidentes, ¿no? Y hasta la fecha, al menos, nunca he encontrado pues que sea responsabilidad totalmente del trabajador, ¿no? Siempre ha habido responsabilidad por parte de la empresa, por incumplimientos de diversa índole, ¿no? Entonces, cuando se detectan estos incumplimientos, la empresa pues va a ser sancionada, ¿no? Y las sanciones son altas, son fuertes las multas, ¿no? Por lo tanto, las empresas conocen y saben de ello. Cuando ocurre el accidente, pues coaccionan para que el trabajador no realice ninguna denuncia, ¿no? No realice ninguna denuncia. Y a veces cae pues en esa amenaza el trabajador y no realiza la denuncia correspondiente, ¿no? Porque ¿qué va a pasar? Entonces, ¿qué efectos? Cuando el trabajador queda pues lesionado y producto de ese accidente ya no recupera su integridad física completamente, va a ser pasible de una indemnización, ¿no? Y obviamente es una FIL, no ve el tema de indemnización, ¿no? El tema de indemnización lo ve el juez. Pero el juez, ¿en qué se basa, ¿no? ¿Cuál es la fuente de información por las cuales el juez va a tomar esa decisión, ¿no? Uno de los documentos, ¿no? Uno de ellos es el pronunciamiento que hace el inspector, ¿no? Ahí de eso se va a valer el juez, ¿no? Va a verificar, ¿no? De qué manera ha realizado la investigación del accidente el inspector y va a revisar cuáles son los incumplimientos que ha detectado el inspector, ¿no? Entonces, si esos incumplimientos son atribuibles a la empresa, ¿no? Por lo tanto, el juez va a determinar que la empresa tiene la obligación de indemnizar a ese trabajador, ¿no? Ya, entonces, así funciona. Entonces, no sé hace cuánto tiempo habrá sido ese accidente, ¿no? Porque, o sea... Hace 7 años ha sido. Ya 7 años, ya bastante tiempo, ¿no? Porque hay un periodo de prescripción, ¿no? Que es 4 años, ¿no? Si el accidente ha sucedido de acá, estamos en 2021, hasta el 2017, por decirte, hasta julio del 2017, todavía podría denunciar, ¿no? Denunciar y antes una FIL, para que una FIL se constituya y el inspector, pues, haga la investigación correspondiente, ¿no? Para verificar y determinar cuáles han sido las causas que han originado ese accidente, ¿no? Pero son 7 años, ya está prescrito, ¿no? Ya legalmente no se puede hacer nada, ¿no? Ya no se puede hacer nada porque está prescrito, ¿no? Pero si fuese hasta 4 años, sí, todavía podría constituirse una FIL y realizar pues la investigación correspondiente, ¿no? Así es, amigo. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta adicional? Ya no hay preguntas, creo, ¿no? Bien, caballeritos, si no hay más consultas, no hay más preguntas, vamos a dar por concluido el tema que nos ha convocado el día de hoy. Como ustedes ven, ¿no? Las normas, ¿no? La ley 29783, ¿no? Obliga de que se debe implementar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, observando los reglamentos sectoriales, ¿no? Ustedes saben que hay reglamentos sectoriales, ¿no? Minería tiene un reglamento, construcción tiene un reglamento, los obreros municipales otro reglamento, hidrocarburos otro reglamento, ¿qué más? Electricidad otro reglamento, el sector pesquería otro reglamento, el transporte de materiales peligrosos otro reglamento, ¿no? Hay que observar todas esas normas, ¿no? No solamente la 29783 cuando desarrollamos nuestro sistema de gestión de seguridad. Entonces, como son normas, son leyes, este cumplimiento obligatorio, ¿no? Su incumplimiento va a conllevar a sanciones, ¿no? A sanciones que están tipificadas aquí, ¿no? Que ya lo hemos visto, ¿no? Ya lo hemos visto, ¿no? Y estas sanciones, bueno, estas infracciones se sancionan con multas, ¿no? Multas que van a variar, ¿no? Hay una tabla que ya les he presentado, que van a variar en función a la cantidad de trabajadores y hay una gradualidad de multas, ¿no? Hay multas que son leves, que son graves y que son muy graves, ¿no? Dependiendo
de la inconducta o de la infracción detectada, el inspector calculará esa multa, ¿no? Entonces, la recomendación es, ustedes que se están preparando, de repente están trabajando ya en el tema de seguridad y salud en el trabajo como prevencionistas, es de que, pues, lean las normas relativas al sector donde están trabajando, estas normas de seguridad y salud en el trabajo, e implementen, pues, su sistema, ¿no? Su sistema a efectos de que en una eventual fiscalización no sean sorprendidos y sean sancionados con multas, ¿no? Por incumplimiento a estas obligaciones de orden legal. Bien, dicho esto, recomendarles nada más que nos sigamos cuidando y en algún momento nos vacunarán, ¿no? Ustedes saben que la vacuna no te garantiza una protección al 100%, minimiza sí, ¿no es cierto? Minimiza también el riesgo de contagio, así como el riesgo de los efectos, pero hay que seguir cuidando, ¿no? Que va a ser la única manera de que nos mantengamos bien de salud y no solamente nosotros, sino toda nuestra familia, ¿no? Muchas gracias por su atención y tiempo y será hasta una próxima oportunidad. Que les vaya bien. Igualmente, ingeniero, gracias. Cuídense.